disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. El día de hoy vamos a tener una entrevista muy particular, muy sui generis. He decidido conversar con Carlos Rivera, quien es abogado del Instituto de Defensa Legal y es mi abogado en las campañas de amedrentamiento que hay contra mí, contra Pablo Ugaz, contra Daniel Llovera. Carlos, bienvenido. Carlos, ¿me escuchas? Espérate, te me has ido. Ya, ahora sí, ahora sí. Ya. Nada, gracias por aceptar la invitación. Está coordinando algo. Ya, no, estaba Que pidiendo la carta. te traigan agua. Bueno, lo he invitado a Carlos para hablar sobre mi caso, que tuvo un momento así, no vamos a decir climático, sino, ¿cómo llamar el momento del allanamiento, que fue una cosa así que tú dices, oye, ¿qué está pasando acá? ¿No? Ese caso no se ha cerrado a pesar de que no tiene ni pies ni cabeza, es claramente un muñeco armado por un señor que se llama Edgardo Palomino Martínez, miembro del elenco estable de los difamadores contra Pablo Ugaz, contra mí y también contra Daniel Llovera. Me acaban de alcanzar este documento con fecha 3 de noviembre de este año, firmado por un perito, Alberto Dextre López, de 29 páginas, de las cuales, en síntesis, dice que en la consultoría que se hizo hacia fines del año 2017, principios del 2018, al Ministerio Público, que hice yo a través de mi entonces empresa, Chirinos y Salinas Asociados, falta un DVD. En consecuencia, engañaba al Estado y no sé qué tanta vaina, por una consultoría que se hizo, que no duró 2 días como se sostiene acá, sino que duró un mes, donde hubo un huevo de cosas que se trabajaron, pero claro, aún así se quedan en la, ¿cómo llamarlo? Papeluchada, ¿no? O sea, están buscando el papelito, la cosa burocrática, administrativa, para tratar de implicarme con forceps, como sea, a cualquier costo, como dé lugar. ¿Por qué no empezamos por el principio? ¿Cómo así arrancó este caso para llegar a esto después, para que me lo expliques, Carlos? Sí, bueno, gracias Pedro, un gusto de poder vernos y poder conversar nuevamente sobre este caso tan alucinante, pero sobre todo tan arbitrario, ¿no? Que es lo que denunciamos desde el inicio, ¿no? Recordemos, Pedro, que tú tomas conocimiento, me parece, la madrugada de un sábado, ¿no? Cuando digo madrugada, estamos hablando de 4:30 de la mañana, cuando me llamas. Sí. No me contestaste la primera porque estaba jateando. Sí, claro, como le dije al fiscal, y se lo dije al fiscal, obviamente está durmiendo, pues, doctor, son las 4:25 de la mañana. Así es. Bueno, ese es el momento, estamos hablando del 8 de enero de este año, sí, en el que tomas conocimiento que eres materia de una investigación de carácter penal y que además están haciendo un allanamiento en tu casa para incautarte supuestamente información de relevancia criminal, ¿no es cierto? Se llevan tu teléfono y me parece un disco duro de tu casa, ¿ok? Bueno, se querían llevar esta computadora, exacto, pero como está empotrada a un muro atrás, no se la pudieron llevar. O sea, bueno, y no se la llevaron. Entonces, el fiscal me dijo, pero señor Salinas, algo me tengo que llevar para enseñarle a mi jefe, ¿no? Ya, su jefe en ese momento con el que hablaba por teléfono era el fiscal adjunto a Reinaldo Avia, Víctor Vidal.
Sí, con el que habló por teléfono a mi costado. sí, Y le dijo a esa hora, ya tienes lo primero, ya lo tengo. O sea, lo primero claramente era mi teléfono. Y le dice, estoy en lo segundo. Y estábamos acá, ¿no? Al costado de la computadora. Y dije, ya es cuando le volteo la computadora y digo, o sea, la única manera de llevársela es a hachazos, tumbándose el muro. Y si hace eso, yo me voy a encargar de fotografiarlo, no sé cómo, y darle la vuelta a esa fotografía a todo el globo terráqueo, porque era de una prepotencia y de un abuso. sí, 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 sí. Mira, cuando decimos que se trata de un caso arbitrario, creo que miramos con atención aquella madrugada, ¿no es cierto, Pedro? Porque en realidad, cuando vayamos narrando las circunstancias del caso, nos vamos a dar cuenta que no tenía ninguna razón de ser que la Fiscalía actúe de la manera que actuó sobre ti, sobre Yanet Talavera, ¿no es cierto? En un afán de prácticamente considerar de que tenían la investigación del Chapo Guzmán en sus manos, ¿no es cierto? Y por lo tanto había que evitar que haya una filtración de información de relevancia criminal, ¿no? Sucede esto y en los días siguientes tomamos conocimiento, ya cuando nos presentamos a la carpeta fiscal, que el caso había comenzado 2 meses antes, hacia finales de octubre del año pasado, Pedro, recordemos sí, eso, que es el momento en el que el fiscal Avia, en mérito justamente esta denuncia de este señor de apellido Palomino, había abierto una investigación, ¿no es cierto? Una investigación y automáticamente, por alguna razón, que en realidad no termino de entender, había declarado la reserva de la investigación, es decir, un mecanismo procesal para que el investigado, tú y las otras personas, especialmente la señora Talavera, no tengan conocimiento que están siendo investigados, ¿no es cierto? No, de hecho, yo nunca recibí ningún tipo de notificación. Entonces, hay gente que dice, pero si es una operación reservada, obviamente no la vas a recibir, pero Yanet Talavera sí recibió una notificación, ¿no? Por lo que yo me pude enterar cuando Gustavo Gorriti publica un informe. Freddy Chirinos, mi ex socio, había recibido una notificación y después me entero que las otras personas que no conozco, mis supuestos secuaces, ¿no? También habían recibido, o sea, una notificación, todos menos yo, todos menos yo. En realidad, nunca hemos encontrado una justificación debida, ¿no? De esa reserva de la investigación, que fue inicialmente sometida a un control judicial, y esa es la razón por la cual en realidad solamente pudimos tener conocimiento cuando hay una disposición de parte de la Fiscalía de realizar un allanamiento a tu inmueble. Estamos hablando ya de por lo menos 6 o 7 semanas después de que la Fiscalía había abierto la investigación contra ti y estaba haciendo esta diligencia de incautación de las supuestas evidencias de la comisión de un hecho delictivo, que es el que te imputa, que es el delito de colusión agravada, ¿no? Hay que dejar presente para la gente que nos está viendo y escuchando, que el hecho por el cual están investigando a Pedro es por haber realizado supuestamente un acto de colusión agravada en la modalidad siguiente. Pedro Salinas dice se coludió con funcionarios del Ministerio Público para aprovecharse económicamente del Ministerio Público por la elevada suma de 17,000 soles, ¿no? Que fueron 15,000 y pico, ¿no? 17,000 brutos. Así es. Y dice el Ministerio Público que eso se hizo eludiendo, ¿no es cierto?, las formalidades y aparentando la realización de una consultoría, que nada menos habría sido realizada a favor no de cualquier persona ni de cualquier funcionario del Ministerio Público, sino a favor de nada menos que del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. En los hechos concretos hay que señalar, Pedro, a finales de noviembre del año 2017 e inicios de diciembre de ese mismo año, funcionarios del Ministerio Público se ponen en contacto contigo y solicitan efectivamente una consultoría para hacer un trabajo de media training y trabajo de facilitamiento de información a gente que
tiene un nivel de incidencia en la opinión pública y en medios de comunicación. Y eso efectivamente tiene un correlato de carácter material. Hay 2 reuniones, 12-13 de diciembre del año 2017, y diversas reuniones con el propio fiscal de la Nación. No es poca cosa la razón por la que se realiza ese trabajo. Hay que tomar en cuenta que hacia noviembre de 2017 se había presentado la segunda acusación constitucional contra el fiscal de la Nación de entonces, Pablo Sánchez, por parte del fujimorismo, en un Congreso controlado por el fujimorismo, y en los hechos significaba literalmente que la cabeza del fiscal de la Nación iba a rodar en el Congreso de la República. Lo iban a guillotinar. Exactamente. Y es en esas circunstancias, es decir, la existencia de una real gravedad de hechos que comprometían la institución del Ministerio Público, que la Fiscalía decide contratar un periodista, ¿no es cierto?, especialista en el manejo de eventos críticos, para ayudar a tener una información sobre lo que era la razón y el motivo por el cual estaban queriendo la cabeza del fiscal de la Nación, que era los avances del caso Lava Jato. Y por eso, en las reuniones con los periodistas, hay un rol importante de nada menos que del fiscal Vela Barba, ¿no es cierto? Que todavía, que es ahí cuando creo que es la primera vez que aparece. Todavía no estaba, no se había formado el equipo Lava Jato, ¿no? Todavía no. Creo que Vela estaba no sé, en otra instancia del Ministerio Público, y ahí es cuando aparece por primera vez para explicar el caso Lava Jato, porque además la voz cantante la iba todo el tiempo en las 2 reuniones que se produjeron, Rafael Vela. El fiscal de la Nación aparecía para acotar, apostillar y decir unas cuantas cosas. Así es. Bueno, esa es la razón, ¿no es cierto?, de una contratación. El Ministerio Público alega y dice que no, ese es un trabajo que lo pudo haber hecho la Dirección de Comunicaciones del Ministerio Público. Bueno, que acredite si es que eso es así, ¿no es cierto? Porque inclusive para informar sobre este caso, el señor Avia se fue nada menos que a Willax. Yo también podría decir, oye, pero ¿para qué se va a Willax el señor Avia a explicar un caso si lo podría hacer su Dirección de Comunicaciones? Yo creo que hay un hecho que lo hemos evaluado contigo, Pedro, en más de una oportunidad, y hay una circunstancia de naturaleza política al interior del Ministerio Público que ha generado un caso de esta naturaleza. Tengo la impresión, como lo he comentado inclusive públicamente, tengo la impresión que acá el objetivo es ciertamente Pedro Salinas, para golpearlo y para tratar de un poco arrellanarlo en los temas de investigación que tiene, pero me da la impresión que los objetivos son resolver algunos asuntos internos del propio Ministerio Público, porque hay que tener en cuenta que el mandato que recibe Avia o la carpeta que recibe Avia es como consecuencia, ¿no es cierto?, como consecuencia de una carpeta derivada, nada menos por la fiscal Zoraida Ábalos, después de haber dicho con todas sus letras que el fiscal Pablo Sánchez, que también fue denunciado por el señor Palomino hace ya un poco más de 3 años, no tenía ningún tipo de responsabilidad en un evento de esta naturaleza. Eso iba a añadir, Carlos, porque esta es la segunda demanda calumniosa, ¿no? Si acaso ese es el término. Denuncia calumniosa, ¿no? Hubo una anterior en la que efectivamente Edgardo Palomino Martínez me demanda y plantea la peregrina hipótesis de que Pablo Sánchez y yo éramos uña y mugre, ¿no es cierto? Y Pablo Sánchez, poco más, y lo que hizo fue, oye, pero ¿quieres hacer una consultoría para el Ministerio Público? No tienes que hacer nada y yo te pago, ¿no? Así de buena gente, porque supuestamente esa plata yo no la iba a compartir con nadie, ¿no? Y era una consultoría simulada, o sea, nunca se hizo la finta nada más. Esa fue la primera denuncia que al final no percoló. Luego lo sacan a Pablo Sánchez de la foto y meten a esta pobre mujer, Yaneta Lavera, que era la jefa de comunicaciones de Sánchez en ese momento, y estaba desbordada, y esa es la razón por la cual llaman a un consultor externo, en este caso a mí, vía una adjudicación directa, o como se llame, o sea, ni siquiera es una licitación, ¿no? Ese es el término correcto. En el sistema de contrataciones del Estado,
las contrataciones que suelen ser ahora menores de 42.000 soles son contrataciones directas. Yo contrato un servicio, no tengo que hacer un proceso, un concurso, menos una licitación, justamente por el monto, porque si no Y te sería una vas, cosa y era por el, engorrosa para la y era por el administración monto pública. más bajo que ni siquiera pregunté cómo era, pero cuando me explica el asesor del fiscal de la Nación, Alejandro Silva, Silva, ¿sí? me cuenta esta historia de que le van a guillotinar la cabeza, que por el caso Lava Jato es el fujimorismo, y yo digo, ok, entro, ¿no? En la empresa, usualmente, por norma, no trabajamos con el Estado por la cosa burocrática, engorrosa, pero como este era un tema político que me parecía importante para el país, plin, me metí. ¿Para qué me metí? O sea, una consultoría que se hizo, que fue además eficaz, que tuvo sus efectos benéficos para la Fiscalía. Sánchez se mantuvo, el caso Lava Jato, el equipo Lava Jato logró conformarse, ¿no? Bacán, ya, chao. Pagan el servicio, claramente, si yo estaba coludido con Pablo Sánchez, Janet Talavera, los pobres funcionarios administrativos que ni siquiera recuerdo sus nombres, o sea, yo debería haber repartido, ¿no es cierto?, esa gran suma de dinero, 15.000 y pico soles, entre 5 o 6, ¿no? Una Con cosa lo cual, absurda. con el botín me compré esto. Sí, Supuestamente con el botín, porque no me alcanzó para uno ficho. O sea, así de absurda y estúpida es esta historia. sí, No tiene ni pies ni cabeza, reitero. Sin embargo, ha escalado y escalado y escalado y sí, no sí. tiene cuándo acabar. Tanto ha escalado que avanzó el plazo de las diligencias preliminares por 3 meses, casi 4, y el 18 de mayo, cuando sospechábamos o creíamos que el Ministerio Público iba a emitir una disposición de sobreseimiento, porque en realidad de las declaraciones que se habían realizado, no quedaba absolutamente ninguna evidencia de que haya un acto de colusión, porque se encargaron, eso hay que mencionarlo de manera precisa, pero se encargaron de citar a todos los periodistas que participaron en las 2 reuniones del 2 y 13 de diciembre del año 17. Se encargaron de llamar a los fiscales, sobre todo al fiscal Vela Barba, ¿no es cierto? Y todos simplemente echaron por tierra lo que Avia decía hasta públicamente. Decía que supuestamente, ¿no es cierto?, había una consultoría. Un pequeño paréntesis, citan a Gustavo Gorriti, que no tenía nada que ver en la historia. Así es. Y lo citan de grado o fuerza. Así El es. único citado de grado o fuerza que no tenía nada que ver en la historia, salvo haber escrito un súper informe bien documentado sobre los allanamientos. Y en el que claramente el fiscal Reinaldo Avia no queda bien parado. Pues. No, quedó como se dice por la pata de los caballos, ¿no? Sí. Quedó como lo que era, un abusivo y un prepotente. Ha tenido ese manejo, creo yo, más político que formal, ¿no es cierto? Y en mayo, cuando inclusive habíamos solicitado el sobreseimiento del caso, porque en realidad por ningún lado aparecía ninguna evidencia de un acto de colusión entre Pedro Salinas, el particular, y los funcionarios públicos, y además, Pedro, hay que mencionar, producto del allanamiento se llevaron tu teléfono y supuestamente estaban haciendo una pericia técnica, ¿no es cierto?, para determinar si tú te habías comunicado con Alejandro Silva, con Janet Talavera y con los funcionarios de la Dirección de Logística del Ministerio Público. Bueno, terminaron los 4 meses de diligencias preliminares y la famosa pericia nunca se hizo. Por lo tanto, la Fiscalía no tenía ninguna evidencia. Pero a pesar de eso, el 18 de mayo, ciertamente emiten 2 disposiciones. Una que creo que era lo correcto, sacar a Freddy Chirinos de la carpeta fiscal, porque en realidad, como Freddy Chirinos había señalado, yo no tengo nada que ver en el tema. No tenía nada que ver. Efectivamente. No tenía nada que ver en la historia. Pero la Fiscalía emite una disposición de formalización. Y eso significa no solamente una ratificación de los cargos, sino ya una precisión de que te está imputando ante el Poder Judicial un hecho delictivo, ¿no es cierto? Y dijo además
que señalaba que el caso era un caso complejo. Imaginémonos un caso complejo como si fuese, ¿ves?, este tema de los cócteles de Keiko o los pagos de Lavajato. Era un caso complejo y un caso que tiene como plazo de investigación hasta, me parece que es el 28 de diciembre de este año. Y Ya. de nuevo dispusieron que ojalá ahora sí se haga la famosa pericia del teléfono celular de Pedro Salinas, en el que supuestamente... O sea, se ¿no han van a hecho descubrir. todavía la pericia? Y la pericia hasta el día de hoy. Estamos 23 de noviembre del año 2022, después de exactamente casi 11 meses de haber incautado un aparato de El 8 de teléfono. enero va a ser un año. Así es. Después de 11 meses de haber incautado un aparato telefónico, el Ministerio Público, en una muestra de incompetencia, ¿no es cierto?, propia del fiscal Avia, no tenemos ninguna pericia del teléfono celular. No, Y lo que nos acaban de además, lo más notificar- alucinante, Carlos, es que toda la gente que supuestamente te digo son mis secuaces, mis compinches, mis socios No te criminales, yo no los tengo acá. O sea, jamás estuvieron en el teléfono. O sea, ¿cómo Bueno, puedo lo que coordinar? tanto tú, Pedro, como tu gerenta de administración, tu ex asistente, ¿no es cierto? Y los propios funcionarios del Ministerio Público han dado cuenta de que se trató de una contratación vía adjudicación directa, que se cumplió con los procedimientos, yo diría, elementales que tiene una adjudicación directa, pero sobre todo, Pedro, lo que está plenamente acreditado es que el trabajo se hizo, ¿no es cierto? El trabajo se hizo en el momento que era requerido hacerlo, que es diciembre del año 2017, y que ese trabajo fue cancelado el mes de enero del año 2018. Bueno, por lo tanto, hasta ahora no sabemos cuál es el acto de colusión. Finalmente, ¿con quién te coludiste? ¿Con Alejandro Silva, al que lo incorporaron de testigo luego investigado? ¿Con la señora Yanet Talavera o con los funcionarios de la Dirección de Logística? O tal vez con el señor Pablo Sánchez, que está señalado como testigo, pero él en su condición de fiscal supremo ha desistido declarar, ¿no es cierto? Su declaración hubiese sido muy importante en realidad para ratificar de que era necesaria la consultoría, de que había un momento especialmente difícil, crítico del Ministerio Público, que no podía ser, cuyo trabajo y cuya perspectiva de lo que se buscaba no podía ser realizado por la Dirección de Comunicaciones, ¿no es cierto? Porque no se trataba de hacer una nota de prensa, sino de tener un impacto en la opinión pública en las dimensiones, para enfrentar las dimensiones que el problema tenía. Digo, el problema era el Congreso de la República, que literalmente se quería bajar al fiscal de la Nación por haber impulsado las investigaciones del caso Lavajato y especialmente la investigación sobre Keiko Fujimori. No, además, en este caso, si él autoriza la consultoría, o sea, que lo impliquen también, pues no. Bueno, digo, es que recordemos, Pedro, que en la primera demanda calumniosa o denuncia calumniosa de Palomino, sí lo querían implicar a Pablo Sánchez. Y Zoraida Ábalos lo exime de toda responsabilidad. Pero justamente por eso decíamos que esta investigación tiene ribetes de querer resolver asuntos internos en términos políticos del Ministerio Público, es que Avia, cuando formaliza... Ahí estás hablando de venganzas políticas. Así es, decide hacer el fiscal provincial, una revisión de la decisión de la fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Y dice que, oye, eso en algún momento tiene que revisarse. Él no tiene ninguna autoridad. Es como si un juez penal quiere revisar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, digamos, eso no tiene ni pies de cabeza. Y Avia se arriesga a hacer una movida de esa naturaleza. Es cierto, Avia ha sido retirado del cargo de fiscal anticorrupción, ¿no es cierto?, por la nueva fiscal Patricia Benavides. Pero creo que hay que contar un poco los pormenores de cómo se ha ido manejando la investigación y un año después, porque hay que decirlo, ¿no? El 8 efectivamente se cumple el año de la incautación de tu teléfono, pero la investigación ya tiene un año y un mes. Y el resultado es que la Fiscalía no tiene, ¿no es cierto?, ninguna evidencia de un acto colusorio. Y por eso es que la Fiscalía, ¿no es cierto?, con las maniobras que suele utilizar, va a hacer una pericia contable, como si alguien hubiese negado que se hizo el contrato y que el Ministerio Público pagó. Nadie ha negado eso, ¿no es cierto? Desde el primer momento que tú declaraste, desde el primer momento que tu exgerente administrativa declaró, desde el primer momento que los funcionarios de logística del Ministerio Público declararon, dijeron, oye, el servicio se hizo, nos informaron y pagamos, ¿no es cierto?
Además, por lo tanto se se cumplió. envió un informe final por correo en físico y ahora resulta que igual soy culpable porque no entregué un DVD que nunca me pidieron, además. O sea, Eso, entonces, ¿qué se llama, Pedro? Eso se llama tratar de buscar tres pies al gato. Tres pies al gato. No hay otra cosa. Y Porque, acuérdate, digamos, porque te iba a no interrumpir hace un conozco ratito, ninguna colusión. acuérdate que hay un momento en el cual tú dices, oye, ya esto ya supera todo lo admisible y lo tolerable, y es cuando hay una solicitud formal por parte de el auxiliar, asistente, segundo, El adjunto de Avia. el minimí, fiscal- el adjunto de Claro. Avia, Víctor Vidal, donde plantean que hay posible fuga, ¿no? Posible fuga. Sí, claro. Lo presentan Pidieron, hasta un juez. O sea, yo no- restricciones, ¿no? restricciones a mis Comparecencias, libertades. restricciones. Yo no puedo salir de mi casa sin autoridad judicial. Tengo que hacer mensualmente un informe de mis actividades. Pagar una caución de 7.000 soles. Sí. Y lo más grave para mí era que no podía hablar sobre el caso. O sea, no podía expresar mi opinión, no Pero no te podía... olvides, Sí. no te olvides, y aquí tengo el documento de fecha 18 de mayo, ¿no es cierto? Uno de los requerimientos del fiscal Avia decía que tú debes mantener una conducta adecuada. Así. Ya. Ya. Eso no existe en la ley. ¿No es ¿Ah, cierto? no? No existe en la ley. O sea, Avia estaba haciendo un pedido de restricciones fuera de la ley. Y por eso es que Ahora, cuando- todo el extremo, ¿ah? Todos los requerimientos No, eran obviamente. extremos. menciono ese dato porque en realidad siempre me pareció No, absurdo. y el de la un posible fiscal- fuga del país, yo, como lo dije en la mula, o sea, gracias a la incompetencia de este gobierno, mi pasaporte se venció en pandemia. Hasta el día de hoy, no lo he podido actualizar. Entonces, ¿a dónde me voy a ir, por Dios? Sí, 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 sí. Bueno, No, mira, todo alucinante. Todo felizmente, alucinante. Pedro, cuando tuvimos la audiencia ante el Poder Judicial, ante el juez de investigación preparatoria Manuel Chullo, en realidad, como se suele decir popularmente, el juez simplemente revolcó a la fiscalía. Revolcó a la fiscalía. Justamente, no solamente por Sí. lo absurdo del pedido. Vidal me hizo acordar ahora que hemos visto hace poco al procurador, al abogado Al abogado del Congreso, sí. Bueno, algo como eso fue realmente. trapeó el en realidad piso con los requerimientos de Vidal y de Avia. no había Wow, ningún fundamento. me gustó este juez. No había ningún fundamento, pero además apelaron. Y lo mismo ocurrió en la sala de apelaciones presidida por la jueza Victoria Sánchez Espinosa, digamos. Por Ya, lo yo no tanto, estuve en esa. ha habido un empeño de querer someterte a una investigación como si se tratara de un crimen el más grave de todos. Pero además el dato pero, yo tengo acá las dos carpetas del caso, hace semanas. Simplemente no ocurre nada en el caso. Bueno, ¿No es cierto? No ocurre nada. Esto, lo del DVD. Salvo esto último, ¿no? Que obviamente es una pericia, hay que entenderle, es una pericia de parte, que la ha hecho un perito del Ministerio Público, ¿no es cierto? Y dice que hay un perjuicio económico Sí. en un contrato por adjudicación directa, en el que obviamente el perito considera que como el Estado pagó 17.000 soles, hay un perjuicio de 17.000 soles. Bajo ese argumento de semejante pero justamente perito, porque no cumplí con entregar un DVD un DVD, sí, que mira, nunca me pidieron. Dios O sea, nos libre. esto ya es absurdo Mira, tras absurdo. En realidad no sé cuál es la experiencia del señor que firma ese peritaje, pero digo, ojalá que sea el primero y el último que firme, porque si tenemos peritos del Ministerio Público en casos particularmente graves, no el tuyo, sino los que realmente son graves de corrupción de funcionarios, pero vamos a tener como opinión técnica de que hay agravio del Estado cuando hay un pago regular como consecuencia de un contrato, mira, simplemente yo creo que es lo peor que le puede ocurrir al Ministerio Público, ¿no es cierto? Porque son opiniones supuestamente técnicas que van a llevar a la derrota constante de la Fiscalía en los procesos judiciales. Es un disparate lo que dice el perito, es un verdadero disparate.
O sea, él tiene una ecuación en la cabeza. Gasto es perjuicio. Bajo ese argumento, que el Estado no gaste nada, ¿no es cierto? Porque pagar un contrato es un perjuicio económico, ya. Y el argumento de que hay un perjuicio porque me falta un DVD, mira, yo creo que ahí tengo la impresión, pero que el perito está queriendo suplir y reemplazar el trabajo del fiscal. Y decirle, acá hay un hecho irregular, ¿no es cierto? Al perito le han dicho que haga una pericia contable, ¿no es cierto? No le han dicho que haga un proceso de fiscalización o una auditoría sobre los procedimientos administrativos, que es una cosa diferente. Ya, por lo tanto, él también te das cuenta, no solamente tiene algo extraño en la cabeza, sino que está irrumpiendo en ámbitos o campos que en realidad a él no le interesan. Pero es Y que sobre todo todo es extraño en este caso, mi querido Carlos. Y además, la coincidencia ¿no? Porque cuando Reinaldo Avia sale a RPP y a Willax a decir, pero ojo, esto no tiene nada que ver con el caso Sodalicio. Esta denuncia ha sido presentada por un ciudadano independiente, y no dice el nombre, y el ciudadano independiente resulta ser Edgardo Palomino Martínez, miembro del elenco estable del ecosistema de difamación contra Paolo Ugaz, contra mí y contra Daniel Llovera, quien supuestamente está escribiendo un libro contra Paolo Ugaz, denominado Las Chalinas Verdes y no sé qué tanta vaina. O sea... Sí, yo creo que que llegó a tener la audacia, por no llamarla de otra forma, que la amenaza de muerte contra Paolo Ugaz la inventamos tú, la propia Pao y yo. Sí. Mira, lamentablemente la experiencia nos ha dicho, pero en los últimos por lo menos 5 años, que los principales aliados de la gente que los ha estado persiguiendo, acosando, legal, judicialmente, han sido los jueces y ahora también los fiscales, ¿no es cierto? Y ese es un dato, en realidad, que no es una especulación, es un dato muy concreto, y me parece que el hecho particularmente más grave, de hecho, fue, sí, la condena en Piura, ¿no es cierto?, en cancha ajena, como se suele decir, contra ti por la querella del padre Egure, pero creo que luego es este caso, ¿no es cierto? Es un caso en el que terminan sometiéndote al curso de una investigación que según la Fiscalía es un caso complejo, dicen, ¿no? Es un caso tan complejo que hace semanas no hacen absolutamente nada. Y en la que te están imputando nada menos que ser partícipe de un delito de corrupción de funcionarios. Ya, eso me parece que es un dato... No, y además las penas son entre 6 y 15 años. No, obviamente, los delitos de corrupción ahora son sancionados con la gravedad que corresponde, y por lo tanto te ponen en una posición de riesgo con fiscales que terminan de empujar más allá de lo que aparentemente inclusive la ley les permite. Felizmente hasta este momento, en las 2 etapas o 2 momentos de control judicial, el Poder Judicial le ha puesto a decir, oye, un momentito, le he dicho al fiscal, ¿qué cosa es lo que está haciendo? Usted no puede ser simplemente como que una suerte de operador o maniobrador contra los derechos fundamentales de las personas. Más allá de que usted las tenga investigadas, no puede haber ahí una situación de abuso. Y eso yo creo que lo que ocurrió cuando este pedido de comparecencia con restricciones fue sometido a las audiencias del Poder Judicial. Felizmente hubo un debido control judicial, ¿no? Sí, pero igual no deja de llamarme la atención este excesivo entusiasmo, ¿no? Casi con devoción por presionar para meterme preso, porque ese es, digamos, más o menos el sí, objetivo, claro, ¿no? Obviamente, tener una investigación de esta naturaleza te coloca en una situación de donde riesgo. tú fuiste mi abogado en Piura, ¿no? Sí. En el proceso en el que me querella José Antonio Uren, por una supuesta difamación por hacer un símil con el obispo chileno Juan Barros, o sea, que realmente era una cojudez, ¿no? O sea, tú me dices, pero por esto, más aún cuando no solamente yo había hecho el símil, sino siete columnistas más, Sigrid Bazán, Luis Dabeluí, Pablo Secada, Jorge Brus, Mijael Garrioleca, pero de todos te escogieron a ti. Es conmigo. Y con la otra persona, Paolo Ugaz. Obviamente. Esa es la los dupla ganadora. denunciantes del Sodalicio, ¿no? Los otros no.
son Salinas y Ugaz, ya. La celeridad con la que la jueza Piurana actuó, ya ahí yo dije, wow, estas cosas suelen demorarse pues 1 año y medio, 2 años, 3, a veces hasta que los casos prescriben, ¿no? Pero en Sí, Piura pero fue un fue proceso veloz. particularmente apurado. el La que tuvimos jueza en era Piura, flash, ¿no? ¿no? La jueza Sí. era flash, era el correcaminos. Y ahora esto acá, que también, digamos, como que ningún obstáculo los inhibe, ¿no? Pese a que esta participación del juez Chullo cuando pretendían recortar mis libertades, que no salga de mi casa, que les pague 7.000 soles, Y lo que de te portes bien. que me porte bien, ¿no? Sí. Que haga un informe mensual de mis actividades y y sobre todo, que no hable del caso, ¿no? Ya me parecía, oye, como demasiado. Pero siguen, ¿no? Y como dices tú, Sí, claro. apelaron y Sí, sí, sí. continúan. Pericia Sí. donde faltan 29 páginas, no presentó un DVD. Oye, Sí, nunca me sí. pidieron No, un DVD. mira, creo que la voluntad de la fiscalía persiste. Ya finalmente la investigación está ahí hecha, está abierta. Estás tú sometido a investigación, está Janet Talavera, el señor Alejandro Silva, y obviamente hay un caso que está presentado ante el Poder Judicial y sobre el cual nosotros hemos planteado algún mecanismo técnico de defensa, una excepción de improcedencia de acción. Estamos a la espera de una audiencia en el Poder Judicial para poder discutir justamente con el Ministerio Público si es que acá hay o no un acto de colusión, hay un acto de corrupción de funcionarios. ¿Y eso cuándo va a ocurrir, Carlos? Mira, todavía no tenemos no una puede fecha ser de eterno, audiencia. ¿no? No tenemos una fecha de audiencia. Eso lo hemos presentado ya hace un buen rato, lo hemos presentado el 27 de septiembre, hace casi 2 meses. Hemos presentado la excepción, no tenemos todavía una audiencia programada. Nosotros suponíamos de que terminados noviembre ya deberíamos tener una resolución por lo menos de primera instancia en ese tema. Hasta ahora no tenemos una fecha de audiencia. Y mientras tanto, el plazo de la investigación está por concluir. El plazo de 8 meses que dispuso la Fiscalía se estará venciendo, me parece que es el día 28 de diciembre, y por lo tanto nos estamos aproximando a un momento en el cual el Ministerio Público tiene que tomar una decisión. Esperemos que la sensatez, la contundencia de la inexistencia de las evidencias determine que el Ministerio Público emita una disposición de sobreseimiento. Me parece que es lo único que sensatamente debería ocurrir en un caso de esta naturaleza. Y ojalá que no tengamos que enfrentar en el verano próximo una acusación contra Pedro Salinas, contra funcionarios del Ministerio Público, y de nuevo estar colocando al entonces fiscal de la Nación en una suerte de posición en salmuera, decir, oye, si los que gestionaron la consultoría a favor de Pablo Sánchez, ¿no es cierto?, están siendo acusados, bueno, la situación del ex fiscal de la Nación también tendría que revisarse, ¿no es cierto? Creo que finalmente me parece que los ímpetus de algunos fiscales van por ahí. Tengo esa impresión, ¿no? Pero... Claro, lo que pasa es que tú dices lo sensato en cualquier lugar del planeta, menos en el Perú, ¿no? Acá ocurre justamente lo contrario. Tú cuando dices, oye, esta cosa no tiene ni pies ni cabeza, no va a prosperar. Y prospera. Y sí, prospera, claro. Y acompañada de campañas mediáticas. Oye, a Daniel Llovera le acaban de sacar un libro el día sábado, o sea, porque la campaña de linchamiento y de asedio contra Paolo Ugaz, Daniel Llovera y contra mí continúa. Continúa, no cesa. No cesa. Y no hay visos de que esta cosa se vaya a detener. Pero por supuesto todos dicen, pero esto no tiene nada que ver con el sodalicio. Sí, claro, no tiene nada que ver. Ya, nos hemos convencido que no tiene nada que ver. Alucinante. Sí. Hay un poder que creo que es el que está, como se dice, moviendo la cuna, es el que está moviendo, el que está presionando, el que está haciendo que situaciones tan arbitrarias como esta. Es cierto que lamentablemente en los últimos tiempos hay mucho de arbitrariedad en la cuestión del Ministerio Público, ¿no? Hay mucho de arbitrariedad. Simplemente comentemos
Paola Ugaz está investigada por lavado de activos, ¿no es cierto? Por por unos chats en formato Word. Por Así unos es, chats literalmente en por formato un meme Word. de Expreso, ¿no es cierto? Y una publicación abiertamente difamatoria, pero está procesada por lavado de activos. Y ya va a cumplir casi 2 años de investigada Paola Ugaz, ¿ok? Y mientras tanto, la querella que Paola Ugaz presentó contra el diario Expreso fue desestimada. ¿Bajo qué argumento? De que Expreso ahí se está ejerciendo su derecho a la libertad de información. O sea, te pueden decir que eres lavador de activos, que eres un pitufiador, que diriges una banda de reducidores. Es su libertad de expresión. Ya, por lo tanto, me parece que hay que hacer también un llamado de atención respecto de cuál es el papel de la justicia en el manejo de los casos que involucran a periodistas de investigación. Ese tema me parece que es un tema sobre el cual hay mucha jurisprudencia en el Perú, pero en este momento hay casos particularmente graves que dan cuenta de que hay un evidente retroceso del sistema de justicia, ¿no es cierto? Y hay una sofisticada maquinaria que yo no recuerdo desde la época de Vladimiro Montesinos. Bueno, hay en el caso contra Pau, contra Llover y contra mí, oye. Sí, se ha intentado todo. Súper más o menos, así es. Y más o menos, Pedro, podríamos decir que en los casos de el tuyo, el de Paola Ugaz, el de Daniel Llovera, digamos que casi todas las acciones legales han prosperado. ¿No es cierto? Yo no conozco una que haya sido presentado contra ti, Paola o Daniel, que un juez le ha dicho, oye, ¿sabe qué? Disculpe, señor, pero esto es un disparate. Rechazado liminarmente. No conozco. Todas han prosperado, todas son procesos judiciales abiertos, todas son querellas, investigaciones, ya. Por lo tanto, hay algo ahí que nos debe llamar la atención y que nos debe poner la mirada respecto de cómo un sector de la justicia está siendo entreutilizado, ¿no es cierto? O como una suerte de garrote contra los periodistas. Y el mensaje es, oye, no te metas con gente que tiene poder, no te metas con la iglesia, porque en realidad te va a ir mal, como a Salinas, a Ugaz y a Llovera le está yendo, digamos. Esa es un poco la conclusión que tenemos, la más concreta que tenemos sobre la mesa en este momento. Más allá de los resultados de los casos, ese es el hecho más evidente que tenemos en ese momento. No, que fue esta denuncia la hizo, creo que fue Huayca, en el caso de Pedro Zapata Montesa, un ex policía piurano, también que ha denunciado a empresas vinculadas al sodalicio en Piura. Le quieren hacer firmar una conciliación, un acuerdo de conciliación, y lo que le dice el abogado es, yo te recomiendo que firmes para que no acabes como Pedro Salinas. Porque en esos días me estaba condenando la jueza Cueva Calle en Piura con todos los argumentos de Percy García Cabero, porque no recogió pero ni uno de los que tú dijiste. No, es como si hubiese sido un juicio en rebeldía. No nos escuchó, en realidad hablamos en vano delante de la jueza, que creo que tenía una decisión lista a ser leída desde antes de que hiciéramos los alegatos a la defensa, ¿no? Pero ese día fue alucinante, Carlos, porque yo me esmeré, yo reconozco que me esmeré en hacer mi alegato, ¿no? Tu defensa material. En plan Emil Solá, ¿no? Sin ser Emil Solá, pero me esmeré. Y después de que termino, dice, ok, entramos en receso. Y dije, oye, ¿qué? Y tú te quedaste desconcertado, terminó el receso, condenado. Sí, claro. Condenado, además, sin la sentencia, o sea, el final, sin el texto definitivo de la sentencia. Le importó un pepino lo que iba a decir, ella ya me había condenado desde antes. Creo que ahí nos defendimos ante una jueza por lo menos sorda, ¿no? Por lo menos del oído que estaba del lado nuestro. Sorda, ciega, muda y tartamuda, era como la jueza Shakira. Pero ese creo que es esto que le dicen a Zapata, me parece que es el dato que se va utilizando, ¿no es cierto? Ese es el dato que se va utilizando. Si mira, no te metas con esta gente porque vas a terminar como Salinas, vas a terminar como Llovera, vas a terminar como Paola Ugaz, ¿no? Y en realidad, si se tratara de un caso, mira, muchos periodistas han tenido casos en el Poder Judicial, pero claro, en el caso tuyo y el de Paola, sobre todo el de Paola, digamos,
tiene casi una colección de investigaciones y de Lo- procesos lo- judiciales. La campaña contra Este, Paola sí es brutal, pero o es sea, feroz, criminal. Ya ahí la situación va más allá de, oye, mira qué curioso, me querellaron, no, ya es obviamente una circunstancia que sin ningún problema puede ser calificada como un acoso legal y judicial y una persecución. Ahora, acá vinieron 6 autos de la policía y entraron 30 tipos armados. 30 tipos armados. ¿Ah? Imagínate, Pedro, Con imagínate. mi hija menor adentro y mi novia, ¿no? Imagínate, valdría la pena preguntarse, digamos, ¿el Ministerio Público no tiene otros casos a los cuales dedicar semejante esfuerzo? Digo, o sea, además pareciera que estaba encontrando la evidencia del crimen más horrendo perpetrado en el Perú, digamos, No, además, 11 meses después, la 11 técnica- meses después, Y la técnica, una vez que entraran a los ambientes, eran agarrar los libros y hacían esto acá, ¿no? a ver si caía la Entonces, la yo le prueba decía, documental de la claro, un comisión. momentito, ¿qué están buscando? Y no me querían decir, ¿no? No, estamos esperando que caigan facturas. Y digo, ¿y eso lo van a hacer libro por libro? Si la casa está llena de libros. Pero además las facturas estaban en el Ministerio Público, ¿no es cierto? Así es, así es. En la así es. Dirección de No, no, no. Logística, todos los documentos estaban Era en el Ministerio Público. alucinante. Imagínate, no, mira, creo que la forma de hacer las cosas te dice mucho de qué tipo de mensaje quieres enviar, ¿no? Pero también los resultados de las cosas. A eso iba. 11 meses después, el teléfono que se llevaron aquella mañana, aquella madrugada, sigue en manos del perito del Ministerio Público. O sea, se han hecho una pericia contable que dice que falta un DVD, pero el teléfono que tienen desde la madrugada del 8 de enero del 22, o sea, hace casi 11 meses, sobre eso no hay ningún resultado. Imagínate, ¿qué cosas estarán encontrando? Mira. Oye, ahora, ¿me lo van a devolver o no? Mira, en algún momento te lo van a devolver, ¿no? Primero tienen que En terminar de algún hacer la momento, pericia. ¿eso cuándo va a ser? Sí. Porque Bueno, estamos solicitando. este teléfono Estamos comprado con el botín, Sí, ya se rompió ya la luna. Necesito el otro. sí. Mira, Más, me van a devolver la plata por el gasto. O sea, que es alucinante. estamos entrando a una etapa del supuesto cierre de la investigación preparatoria. En realidad no tenemos más que lo que teníamos al inicio, es decir, declaraciones y mucha documentación que da cuenta de que fue una consultoría completamente regular, capaz hubieron algunas fallas de carácter administrativo, pero una consultoría en la que hay una necesidad. Pero ese es un problema de ellos. Si lo hubo, es un problema de la Así es. institución, no nuestro. En una consultoría tiene que haber una necesidad concreta. Era responder a una campaña mediática, pero sobre todo política, contra el fiscal de la Nación. ¿Ok? Hay un requerimiento, se contrata a un especialista en el tema, en este caso es Pedro Salinas, ¿no es cierto? Y el servicio es otorgado en los términos que se acuerdan. Y sobre eso se paga. Ya, eso es. Eso ocurre todos los días en el Estado y eso es una cosa absolutamente regular, ¿no es cierto? De eso hay prueba desde el primer día de la investigación. Ya, 11 meses después, en realidad no sé qué cosa pueden haber agregado, porque en realidad no tengo conocimiento de que haya nada nuevo realizado en los últimos meses en esta carpeta de investigación, más allá de esta pericia, que claro, quiere decir que como el Estado pagó 17,000 soles, por lo tanto hay un gasto de 17,000 soles y un perjuicio económico al erario público, dice, ¿no? Imagínate, bueno, ese es el caso que estamos discutiendo. Ese es el caso que estamos discutiendo. Qué increíble. Bueno, mi querido Carlos, nada, gracias por tu tiempo. Me has ayudado a comprender mejor la situación. Me queda claro que esto todavía va a continuar por un rato más, en teoría. Sí, semanas más. ¿Semanas o meses? Mira, mientras semanas, porque digamos, la investigación preparatoria tiene un plazo que termina en diciembre. Ahí, obviamente, nos corresponde a nosotros solicitar que se emita una disposición de sobreseimiento. Eso es lo que le corresponde a la defensa. Y creo que es lo que debe ocurrir. Oye, no te olvides mi celular, Carlos. No, obviamente, antes... Lo extraño. ¿no? Por lo menos, supongo yo que tenemos solamente 5 semanas para determinar si efectivamente se hizo o no la pericia del teléfono. Digamos, yo no sabía que... Yo pensé que ya se había hecho eso hace a un rato. teléfono
demore tanto en realidad. Pero, en fin, está ocurriendo en este caso, ¿no? Está ocurriendo en este caso. Qué increíble. Bueno, mi querido Carlos, te mando Maestro, un fuerte gusto, abrazo. Pedro, un gusto Gracias haberle por dado todo, vuelta como a siempre. este asunto. Ok. Gracias por estar ahí. Gustazo. Cuídate mucho, Pedro. Nos vemos. Saludos a los amigos. Suerte. Saludos también. Y con ustedes hasta la siguiente entrevista. Chao.